Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estar haciendo una de mis cosas favoritas. Vamos a comer. Vamos a estar probando lo que viene siendo la comida callejera por la noche acá en La Habana. Y también vamos a estar viendo las calles por donde vamos a estar pasando. Vamos a empezar entonces con lo primero de la noche, ¿no? Churros, que ya nada más de tocarlos se siente que llevan rato ahí, ¿sabes? Como que no están fresquitos, no están acabados de hacer. Quiere probar cámara. Empezamos mal. Los churros llevan demasiado tiempo ya ahí esperando que nosotros llegáramos, así que no están ricos. Están bastante socatones. Los churros, 4 de 10. Empezamos mal. Buenas, ¿qué precio tiene? Ponme uno. Gracias. ¿Y qué precio tiene esto? ¿Qué precio tiene? Dame uno. No, sin leche. Gracias. Vamos. Mira, un 2 por 1. Bueno, o sea que compramos las dos cosas del mismo puesto. Vamos para allá. Mira. ¿Se ve? Vamos para allá. ¿Sí está rico? A ver, no sé si se ve. Pero bueno, dentro tiene el tomate, el lechón y le echaron mojito también. Y sí está rico. La última vez que lo probamos tenía como un pedazo de cuero más duro que parecía que el cuero todavía estaba crudo. Pero esta vez no, esta vez está rico, está blandito. Así empezamos bien la noche. El pan con lechón ya se nos lleva un 9.5. Dejó el listón bastante alto ya para lo que le sigue. Está bastante rico. Bueno, vamos ahora para el segundo. Pay de coco. Uno de los mejores dulces que vas a poder probar es un pay cubano bien hecho. Son súper crujentitos por fuera y dulces por dentro. También depende de lo que te guste, pero súper recomendable probarlo. Yo lo quisiera recrear, pero el problema es que no sé con qué hacen esto acá, ¿sabes? Sé que lleva harina, ajá, pero no es una masa quebrada como debería ser. Mira cómo es de dura. ¿Viste eso? Esto definitivamente es un 4. Está muy malo. El coco de adentro está seco cantidad. La masa, que se supone que la sientas un poquito como que cruje, tampoco. Le pasa igual que los churros, que está como que muy socata. Lleva demasiado tiempo ahí esperando. Esto definitivamente no me gusta. Mira eso. 4 de 10. Bien, y ahora vamos a comenzar a adentrarnos en lo que viene siendo el casco histórico. Cabe destacar que el casco histórico ahora mismo está un poquito descuidado, está bastante oscuro. Y bueno, vamos a intentar meternos por las calles las menos oscuras posible porque el tema de la seguridad está un poquito delicado últimamente. Así que vamos para allá. Miren, esto era lo que les estaba diciendo. Este parque, que no me sé el nombre, pero bueno, este parque está completamente oscuro. Solamente tiene luz en los alrededores. Algunas cafeterías que pues están encendidas, pero en sí el parque está completamente oscuro.
Mm, señorita. Buenas, ¿me pone una señorita? Gracias. Pam. Esto se llama señorita, viene siendo algo así como un pastel de hojaldre, ¿no? Y en este caso este es de chocolate. Mira, esto es algo que sí me gustaría recrear en el canal, o sea, en un video. Mm, esto sí, esto sí está bueno. Esta sí se lleva, vamos, un 8 de 10. Esta está bastante rica y, o sea, por dentro tiene, le rellenan como si fuera con una natilla. Déjame ver si se las puedo enseñar. No sé si se ve ahí, pero eso que brilla es una natilla que le echan adentro. Ahora estamos en una de las 4 plazas más importantes acá en La Habana. En teoría este lugar es turístico, pero como se pueden dar cuenta, está vacío. Esto antes normalmente estaba como que lleno de vida, música, turismo, y ahora está completamente vacío. Esto también debido a la inseguridad. O sea, si te puedes dar cuenta, esta zona de acá hacia allá está completamente oscuro. Lo único que tiene luz son los bares y los restaurantes que hay alrededor. Entonces es bastante peligroso y más si eres turista y te mueves por esta zona. Un poco triste ver como zonas como estas que antes eran llenas de vida, turismo, fiesta, gente, ahora se han vuelto zonas bastante apagadas, no hay ruido, no hay personas y hay una oscuridad por todas partes, totalmente devastador. Bueno, acabamos de recorrer las partes que vienen siendo lo más turísticos del casco histórico, en los lugares que más se aglomeran los turistas, en los lugares que son como lo más movido por las noches. Y nos hemos encontrado que está totalmente vacío. No se ven prácticamente gente o los que se tienden a ver son gente paseando a su perro o ese tipo de cosas. Las calles están completamente vacías y oscuras. Ahora vamos a seguir caminando a ver hasta dónde vamos a encontrar agua o ver si encontramos algo más que estén vendiendo. Bueno gente, nos encontramos ahora mismo en Obispo. Obispo es una de las calles más transcurridas acá en La Habana, pero como pueden ver está completamente vacía, nada más se ven caminando a los locales y bueno, en el camino nos encontramos esto. Es una cremita de leche. Esto acá lo venden bastante seguido como los coquitos o los turrones de coco, las mismas personas pasan caminando con ellos en una bandeja y te lo venden. Yo hace rato que no como de esto. Pensé que iba a estar un poco diferente, yo recordaba que esto sabía un poco mejor, pero sinceramente no está rica. Es azúcar completamente. Esto es un 3 de 10. Para nada como yo recordaba que sabía esto. Bueno, entonces esto se llama chicharrón de viento. Acá también venden una versión parecida, pero tipo una galleta más grande, aunque no sabe igual. Esto antes lo vendían mucho al salir de la primaria, le estaba comentando acá al cámara. Esto antes costaba 5 pesos al salir de la escuela y hoy esto te cuesta 100 pesos. Así que vamos a ver, aguántenme acá.
La verdad de lo que está hecho esto, no sé. Sé que está hecho de harina, pero cómo se prepare esto, no tengo ni idea. Esto sí mereció la pena comprarlo. Esto siempre va a ser un 10 de 10 hasta el momento, esto no lo hacen malo. Esto sigue siendo rico. Si alguien está viendo, si en sus países venden algo parecido a esto, déjenme en los comentarios. Me gustaría saber si existe en otro país algo parecido a esto. Y vamos, no. Gente, cosa muy importante si vienen acá es tener mucho cuidado con la comida callejera. Ya que acá la comida callejera se tiende a preparar, digamos que usan productos no de primera calidad y que a lo mejor si no estás acostumbrado a comerlo, lo más probable es que te pueda caer mal. Entonces, por eso es muy importante que tengas cuidado si vienes a Cuba y decides hacer algo así como turismo gastronómico, pues ten un poquito de cuidado con la comida callejera. Vamos. Vamos ahora a entrar al barrio chino, al centro del barrio chino. Esta es la parte que creo que mejor se mantiene de todo el barrio. Vamos a ver si ahora más adelante podemos comprar agua porque me estoy muriendo de la sed. Parece como si la vida nocturna acá en La Habana hubiera muerto completamente. No se escucha una música, no se escucha ningún lugar abierto y no se ve gente en la calle. Ya para cerrar la parte de probando comida callejera tenemos torticas, que déjame aprovechar para decirte que si quieres probar las torticas o nunca las has probado, en mi canal tengo un video explicando a detalle cómo se hacen. Así que bueno, vamos a probar. Pues parece que vamos a cerrar con 10 de 10. Están súper buenas, no están demasiado empalagosas, no están que parece que se van a desmoronar, que parezcan arena. Están bastante en su punto y sobre todo están tostaditas. No sé si se logra ver, pero están medio tostaditas. Así que las torticas creo que ganaron hoy en 10 de 10 a todos los demás que hemos probado. Bueno gente, y ese fue el video por hoy. Sinceramente me esperaba que la vida nocturna estuviera un poquito más animada, me esperaba grabar un poquito más, con un poquito más de gente, no sé, otro ambiente, pero hasta yo me sorprendí de ver que las calles estaban tan vacías. Así que bueno, déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué te pareció ver las calles de La Habana así, quiero saber todo lo que pienses. Así que bueno, dale like, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.